¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Reinhardt. Sean bienvenidos a lo que viene siendo mi tier list de los favoritos. En nuestra última ocasión, obviamente, me centré en dar la explicación hasta Lilina, respectivamente. Pero bueno, voy a hacer una pequeña actualización, obviamente, de lo que hice obviamente, en la tier list anterior. En la tier list anterior, obviamente, dije mi opinión originalmente de casi todos los personajes y específicamente omitiendo, obviamente, los juegos que había jugado o los que no había jugado. En estos instantes tengo que descartar, obviamente, el factor de que no he jugado Don Genealogy de Holy War. O sea, sí estoy jugando Genealogy de Holy War y ya estoy más avanzado en la historia, pero ya puedo darle más o menos mi explicación que sí, algunos personajes están muy bien posicionados en la posición que los puse originalmente. Pondría a Sigurd un poquito más para arriba entre mis dos favoritos, pero el problema es algunos puntos que mencionaré más o menos cuando llegue a su punto. Pero siguiendo con el tema, let's fucking go. Nos toca hablar respectivamente de Ninia. Ninia. El trasfondo de Ninia. Si han jugado originalmente Fire Emblem Blazing Squad, obviamente para ninguno de ustedes será spoiler. Si no, si han jugado, si no saben de Ninia y están viendo este vídeo, me temo que vaya a saltar muchos spoilers, así que están advertidos, lo único que digo. Ninia. Respectivamente, Ninia y su hermano Nils originalmente son ambos dragones. Es originalmente. Siendo originalmente dragones que existían desde hace milenios originalmente en la utopía que existía en el otro lado de la puerta oscura, la que se encuentra en la isla del terror. Ninia y Nils originalmente eran dragones con un largo periodo de vida y muy alejados de los humanos. Normalmente los dragones, como saben, son criaturas un poco crueles y hostiles, pero con mucha inteligencia y cerebro. Nergal, un hombre que estaba obsesionado originalmente con la investigación acerca de los dragones y los humanos, no se la ingenió para capturar a Nils y a Ninia y despojarlos de su forma dragón y transformarlos en humanos. Obviamente Ninia y Nils respectivamente fueron convertidos en humanos originalmente por Nergal. Tras obviamente ser convertidos en humanos por Nergal, originalmente quedaron débiles e impotentes. Sin embargo, a pesar de que Nergal usaba a Nils y a Ninia como conejillos de indias, hubo una persona que no trató a Nils y a Ninia como si fueran meras herramientas. Y esa persona fue el padre de Elicur. El padre de el marqués de Ferrain, originalmente en aquel entonces había ido a la isla de Terror con sus hombres respectivamente. Sin embargo, los propios hombres de casa de este le traicionaron y le abandonaron. Obviamente Nergal simpatizó con Ninia y con Nils originalmente, llegando a llegarse muy bien con los mismos y protegerlos como si fueran sus hijos. En una de las oportunidades que tuvo Cosa, el marqués de Ferran, el padre de Elward, le dio una balsa a Nergal, a Cosa, a Nils y Ninia para que pudieran escapar de la isla del terror mientras él se quedaba originalmente en ese lugar. Cosa que originalmente estos aprovecharon para escapar en aquel entonces la primera vez. Pues en la ruta de Link, cuando empiezas originalmente a jugar Fire Emblem Blazing Squad, Cosa, Nia y Nils originalmente estaban escapando de lo que viene siendo de los colmillos negros, pero originalmente Nia se refugió en un palacio y Cosa, y Nils se encontró con Link, la cual le pidió ayuda y posteriormente fue entre Link y sus amigos consiguieron derrotar a los dioses que tenían prisionera a Ninia, y esta fue rescatada por Eligor, el hijo del Cosa, de la persona que salvó a Ninia y a Nils en un pasado. Eso fue durante el trayecto de los antes de que empezara la ruta de Eligor.
directamente. Ya después de de haber sido rescatado por Eliquor y cosa al haber conocido a Lin literalmente el trasfondo ya de estos dos implica que obviamente Ninia se marchó respectivamente con Niels, intentando alejar lo más lejos posible del colmillo negro, cosa que fue originalmente imposible. Y obviamente la historia de Eliquor y Niels volvieron a ser capturados originalmente por el colmillo negro. Y como la vez anterior, originalmente el padre de Eliquor les vuelve a dar una vía de escape a estos, respectivamente, para que se encuentren con esta. Durante el juego obviamente vemos el trasfondo de ellos y nos cuentan el motivo de por qué Nelgar está tan obsesionado por Ninia y Niels, respectivamente, y el motivo de qué es lo que busca con estas dos. Obviamente en Blazing School Ninia y Niels tienen un rol muy importante, ya que siendo nuestros únicos dancers, literalmente nos pueden ayudar en gran parte del juego. Eso sí, que entre eso y la relación con los personajes principales, con los main lord, obviamente hace que Ninia sea casi considerada una lord respectiva y que su rol sea muy importante en su propio juego. Está entre mis lord favoritos, obviamente porque me encanta la personalidad de Ninia, ya que es muy amable, encima de que es muy amable, tiene un corazón muy gentil y siempre quiere ser de ayuda para Lin, para Eliquor e incluso para Héctor. Pero en fin, ahí tienen obviamente un poquito de la historia de por qué Ninia es uno de mis lore favoritos, respectivamente. Peony, introducida en el libro 4 en Fire Emblem Heroes. El trasfondo que tiene Peony originalmente es que Peony es la hada de los sueños gentiles. En otras palabras, Peony sería como tu ángel de la guarda, por así decirlo. Peony es la que vela porque nadie tenga pesadillas originalmente mientras duermes. Originalmente en el trasfondo de argumento de Heroes. En particular me encantó obviamente la introducción como le pegaron a ella, ya que siendo ella la que baila por los sueños gentiles, significa que ella intenta siempre disipar todas las pesadillas sin importar qué tan siniestra, oscura o fría sean las mismas. Tiene un temperamento un poco juguetón y además encima de eso tiene una gran personalidad. O sea, no es como puesta en plan como que es el personaje más alegre del mundo. Ella también tiene su responsabilidad que se toma muy en serio, pero también tiene su encanto único, al cual hace que se le pueda dar una muy buena utilidad. Además, en Hero, siendo un dancer, es una unidad que puede darte support originalmente, incluso sin estar cerca, y encima de eso te da movilidad y desplazamiento como personaje respectivo. Oye, y es un personaje que puedes llegarte a encariñar muy fácilmente con ella, respectivamente, si entiendes más o menos el rol que es importante en los sueños, porque para los que no lo sepan, los sueños son predicciones de cosas o eventos pasados que han ocurrido. En otras palabras, si mueres en un sueño, también mueres en la vida real. Eso es algo que hay que tener en cuenta si no eres muy consciente de lo que significa el rol de cosa de la propia Peony y su propia personalidad y carisma son las que se han ganado obviamente un puesto entre mis personajes favoritos. Toca mi caña, la heroína resplandeciente de Alba. Respectivamente, tengo que dejarle en claro, todavía no he jugado Radiant Dawn, pero sé más o menos el trasfondo que tiene el de Mikaya. El primero, pero Mikaya obviamente es una Lagus, o sea, no es humana. Respectivamente. Además, o sea, los Lagus, para que no se hagan una idea, los Lagus son parientes de los Manacates. En otras palabras, son longevos, no pueden envejecer y encima de eso su vida es más larga que la de un humano común y corriente. La propia Mikaya originalmente es como una madre y hermana mayor para nuestro protagonista de este propio juego. Digo, además que respectivamente entre gran parte del juego
del mismo tendrá un rol importantísimo, aunque no es en teoría un lord. Literalmente su personalidad y rol son casi similar a la de un lord en sus juegos. Por lo tanto, si pierdes en Radiant Dawn con Mikai, si te matan a Mikai en Radiant Dawn, se acabó la partida. Lo mismo pasa en el caso de Sot. Por lo tanto, es un personaje que tienes que priorizar su seguridad respectivamente en el término no de ser útil para el equipo y también en términos de utilizar bien el personaje. Obviamente, como dije, no tengo un trasfondo de por medio, así que no puedo dar datos más que suficiente para respectivamente Mikaya. Me gusta obviamente su personalidad y el que tiene su lado atractivo, pero bueno, aún se puede sacar más provecho al personaje más adelante. Respectivamente para el caso de Mikaya. Ahora toca Fion. Esta sí la tengo justificada de por qué la tengo entre mis lore favoritos. La propia Mikaya, respectivamente, de por qué la tengo entre mis personajes favoritos. Y entonces es una razón muy obvia. Digo, la propia Fion. Fion, la princesa de hielo, el reino de hielo, es una princesa que originalmente viene de una familia de 4 hermanos. Entre sus hermanos está ella, está Guntra, está Kosa, respectivamente. Entre Gilis y por último está su hermano mayor, Reed. O sea, Reed y Guntra son las mayores, Gilis la más pequeña de la familia y Fionn es la del medio, literalmente. Siendo miembro de la familia real de Nid, obviamente vivía en una paz y armonía. Claro, hasta que Muspel invadió originalmente su reino y literalmente mató a su madre y calcinó. Y casi acaba con lo que viene siendo la familia real. Una vez que ya Fionn había perdido su reino, Fionn escapó lo más lejos posible en busca de ayuda de alguien que le pudiera suplir. Tras ser encontrados por el invocador, obviamente nosotros, y también conocer a la Orden de Héroes, Fionn decide unir fuerza con estos con el fin de volverse a reencontrar con su hermana para poner fin al trasfondo de la idea de Sword. Fue la mecánica y la metódica del libro 4. En particular es un muy buen personaje, el problema es que el desarrollo de la historia es un poco apresurado. Lo he dicho anteriormente, pero las historias de Heroes, por bien que sean los personajes, el problema es que al final sus historias terminan siendo apresuradas y los finales te dejan ese sabor agridulce de que sientes que pudieron haber improvisado y utilizado más cosas para sacarle mejor provecho a la historia. Pero, en fin, el problema el problema del factor de la historia de Heroes es ya un tema aparte que ya no se puede resolver. Lo hecho ya está, ya la historia de Heroes de por sí es bastante, por así decirlo, lo a su rollo. Pero obviamente Tefian es un personaje que te llegas a encariñar y por ejemplo, la misma conoce obviamente lo que es el dolor de perder su reino y claro, a tus personas importantes porque la propia Fionn perdió a su hermana mayor Guntra entra y le dejó y originalmente en el trasfondo del juego dicen que la propia Fionn originalmente debido al ritual del rito de hielo originalmente ya moriría, pero no lo ha hecho, pero quién sabe, a lo mejor él consiguió trascender y hacer un Leswin 2.0. No sé, más o menos como dije en la parte de la historia de Heroes no sabe sacar bien ese provecho. Next, Erika. Creo que mencioné algo relacionado a Ephraim respectivamente, pero si Ephraim es alguien bravo y valiente, Erika es alguien gentil y grácil. Hay que ser sincero, Erika originalmente es el personaje que manejamos al principio de Fire Emblem Cosa, Sacred Stone. La manejamos desde el capítulo 1 y originalmente podemos seguir manejándola si nos vamos originalmente por su ruta. Es una chica que originalmente, a pesar de que ella junto a su hermano perdieron su reino natal, ella tuvo que madurar por su cuenta, ya que estamos diciendo que teniendo con la ayuda de Seth y la familia de Freya, la propia Erika tuvo que ver con su propio
ojos lo que viene siendo el camino que ella había escogido, ya que normalmente su único anhelo era reencontrarse con su hermano, ¿no? Y después de reencontrarse con su hermano, los dos se separan originalmente para Erika poder observar desde su propio punto de vista el recorrido que significaba lo que viene siendo la guerra que ocurrió en el reino de Macbeth, respectivamente. Ya después de haber pasado por cierto camino ocultando su identidad y observando el mundo, la propia Erika se da cuenta de lo que viene siendo la gravedad de la situación en la que se encuentra y lo importante que es recuperar su reino, ya que literalmente en el reino existían los dos anillos, literalmente el anillo solar que es el de ella y el anillo de la luna que era el de Efrain, respectivamente. Gente, por lo tanto, en el trasfondo de la historia de Fire Emblem Sacred Stone, obviamente vemos el punto del bravo Efrain que intenta buscar ir a los grados y ver lo que viene siendo y intentar conversar con su mejor amiga de por qué de la guerra que se ha empezado, y el lado de Erika quien va observando el trayecto del mundo y dándose cuenta de la importancia que es la erradicación del rey demonio y lo importante que era detener a los grados, respectivamente. Gente, es un personaje que te llegas a encariñar obviamente desde el principio del juego y ves literalmente con tus propios ojos que tanto crece y madura la propia Erika. Y le puedes llegar a encariñar originalmente con ella. Ninja. Por eso es que está entre mis personajes favoritos, tanto Erika como su hermano Efrain. Toca Sharina, pero seguro me van a preguntar, Rain, ¿por qué obviamente tienes a Sharina de lore favorito pero no a Alphonse? Es porque el rol de Sharina es más importante originalmente en el trasfondo del libro 3 y el libro 2. Digo, el trasfondo del libro 3 y el libro 4. En el libro 4 obviamente hay que ser sincero de que de no haber sido por la muerte de Sharina originalmente, Alphonse originalmente nunca se hubiera desarrollado y el desarrollo y cosa y las decisiones que tomó el Alphonse de una dimensión alterna nunca se hubieran ocurrido. O sea, nunca hubiera surgido ni la pelea contra él tampoco hubiera ocurrido, respectivamente. En el libro 3, obviamente, digo, en el libro 4 vemos el trasfondo originalmente de el por qué Sharina es muy energética y tiene como una personalidad un tanto infantil. Todo esto se debe originalmente a que en el mundo de los sueños, originalmente Sharina conoce a Flay y a Fletcher, respectivamente, los cuales ella y la propia Sharina simpatizaron bastante, pero obviamente cada cosa tiene sus consecuencias. La vida es un sueño, como dicen dicho, y literalmente las experiencias que viviste en un mundo de sueño al despertar obviamente van a desaparecer y todo lo que has visto será como un recuerdo de tu vida pasada, respectivamente. Es algo que tienes que asumir directamente, suele pasar de forma inesperada, pero es lo que hay. Me gusta obviamente, como dije, más la personalidad de Sharina que la de su hermana. No me gusta de la gente que es muy sabelotodo, porque a veces siendo muy sabelotodo sabes que tienes que ser un personaje que tiende de hacer la voz de la razón y el que motiva a tu ejército grupo. Finalmente obviamente tenemos a Julia, y ahora aquí viene la explicación de por qué tengo a Julia entre mis lore favoritos y no a Celit correspondientemente. Originalmente cuando había hecho este tot había decidido que iba a poner a Julia más arriba que Celit, pero no por el trasfondo de que no me había jugado el juego. Lo había puesto solamente por decisión al azar. Pero ahora, habiendo jugado Genealogy de Hollywood, ya sí tengo un mejor veredicto de obviamente el trasfondo de lo que viene siendo Julia, Celie y Sigurd. Así que bueno, empezaré con Julia. Julia, hija de Drayden y también hija de Alvis. Hay que aclarar que por así decirlo, aquí como a partir de aquí contaré zonas de spoiler, así que están advertidos de que el trasfondo obviamente de Genealogy Hollywood, hay que ser sincero, que nos da a entender lo siguiente.
La orden de Lotus, o sea, la orden del dragón oscuro, Lotus, entonces quería un recipiente el cual fuera el que utilizaría su señor en su renacer ya después de varias épocas oscuras y milenios respectivos. Obviamente, entre el recipiente que tenían y que querían originalmente para conseguir dicho objetivo era Drayden. Drayden era la hija de Sigurd, y Sigurd era, por ejemplo, una mujer que fue una duquesa que se enamoró de un hombre y después de enamorarse de dicho hombre y dar luz a una hija, la hija originalmente tenía parte de la descendencia de la madre. En otras palabras, la hija terminó teniendo un gran talento de la magia, sin embargo, originalmente la misma, por las leyes del bosque de los espíritus, tenían prohibido conocer o salir de lo que viene siendo las fronteras del bosque. Y eso fue el trasfondo de Drayden originalmente. Pero ahora vamos a incluir el por qué Julian está aquí arriba como Lord y no Cosa, no Drayden. Por ejemplo, han pasado, como dije, 16 años desde el Cosa, desde los sucesos ocurridos en la masacre de Belhara. O sea, en esos 16 años Elvis consiguió unificar el Cosa, todo el continente de Sigurd. Obviamente en dicho tiempo Elvis consiguió casarse con Drayden y dar a luz a dos hijos. Uno no fue Julius, el hermano mayor de Cosa, de la propia Julia, y la propia Julia, que fue la segunda hija. Sin embargo, al nacer ambos, cuando ambos heredaron un tomo, Julia, por derecho, heredó el tomo de Cosa, de Naga, mientras que su hermano Cosa, Julius, como parte de un plan malévolo elaborado por la serpiente celeste, por la orden de Lotus, obviamente heredó el tomo oscuro de Lotus, el cual distorsionó obviamente su personalidad y lo llenó de pura oscuridad. Obviamente el trasfondo incluiría que las dos hermanas tendrían que enfrentarse, ya que por parte de la trama de historia obviamente las dos hermanas son polos opuestos. Sin embargo, hay que agregar un punto de trasfondo a esto, y es que Lord Malfoy, líder de la secta de arcobispo que buscaba la resurrección de Cosa, de Lotus, no estaba muy de acuerdo con la idea de que Julia fuera una persona que le Cosa. Así como hizo con su madre, Lord Malfoy borró todos los recuerdos de la hermana menor de Cosa, de Julius, y encima de eso le despojó literalmente de cualquier vínculo o lazo que tenía con su hermano. En otras palabras, el tipo de relación, todo lo que todo lo que pasó antes de lo que viene siendo conocer a Stelly, terminó siendo lo que al final la propia Julian no recordara nada de lo que pasaba en su trasfondo de historia. Cuando conoció a Sally, obviamente sintió una luz y una calidez debido a que, por ejemplo, Sally fue muy amable y gentil, haciéndole recordar hasta cierto punto a su hermano Julius, pero hasta cierto punto, solamente lo aclaro, es hasta cierto punto. Según parte de trasfondo del juego, obviamente ya después de haber superado su problema personal y recordar sus recuerdos, se da cuenta obviamente de que Sally es su hermanastro, y también el propio Sally consigue derrotar a Julius y salvar a su hermana. Consigue salvar a sus hermanas. Sin embargo, obviamente sabe que siendo hermanas no pueden cruzar esa barrera, ya saben, esa barrera de moralidad, de no pasar a hacer cosas indebidas. Así que obviamente la propia Julia le vuelve al rincón de solo hermanos. O sea, le tiene cierto cariño a Sally, sí, como rey y también como hermano, pero tampoco es en el plan romántico. Es un personaje que de por sí el trasfondo que tiene Julia es un poco más
acorde a lo que viene siendo una pequeña niña inocente y pura, pero obviamente sin llegar a un rincón de más 18 o situaciones problemáticas. Y bueno, para cerrar obviamente esta segunda parte del top, que es obviamente lo que viene siendo la parte de terminé la parte de mis lord favoritos. Ahora toca me gusta, pero no son mis favoritos. Entonces, ahora toca obviamente esta parte. Y les explicaré obviamente porque no están ni de lejos, pero están ahí arriba. Estas dos filas que hice, la de me gustan y no son mis favoritas, quiere decir que me gustan como personaje, pero no son mis favoritos en el término de desarrollo del propio personaje. Y la de ni de lejos está ahí, también les explicaré. Primero, vamos a explicar obviamente el de me gusta. Me gusta el personaje, tiene una buena trama de historia, tiene un buen trasfondo, pero no es mi favorito por el hecho de que al final terminan siendo personajes que, por así decirlo, el aporte que tienen en su propia historia se siente un poco relevante, por no decir muy mínimo, en su historia. A no ser que tenga en cuenta el cosa, la, la propia historia de por sí. Pero, en fin. Chrome. El líder de los Shepherds, el príncipe de Ilis y también respectivamente el futuro rey del mismo. Es el trasfondo que tiene Chrome originalmente, cuando empezamos a Awakening, nos comemos un spoiler ya que originalmente vemos como Chrome es asesinado en un universo alterno a principios del juego. Tras ver cómo Chrome es asesinado, empezamos originalmente volviendo a recrear todo el pasado y la vida de Chrome antes de ese asesinato que originalmente ocurrió en la trama de historia del juego. Durante el juego vemos que literalmente Chrome antes de conseguir a Robin era un total inútil. Lo tengo que dejar en claro, ya que Chrome como líder digamos que era bravo y temerario, pero como cosa estratega era malísimo. Su idea literalmente era primero golpea y luego piensa una estrategia de cómo poder resolver la situación. O sea, antes de conocer a Robin, Chrome ni siquiera sabía originalmente cómo dirigir originalmente a un grupo para que no sean simplemente un puñado de ejército de que solamente da golpes a lo tonto. Entonces, respectivamente. Como personaje está bien, obviamente. Tiene un buen trasfondo de historia, ya que el factor de Kron es que Kron quería crear un reino en el cual todo el mundo pudiera vivir libre sin ningún problema o preocupación. Es un personaje que originalmente, a pesar de que tiene un stat muy bestia tanto en su ataque y defensa, y una speed decente en su juego, pienso yo que el problema que tuvo Kron es que por ejemplo, en la historia de Fire Emblem Awakening, el juego está fragmentado en varias historias. O sea, tenemos la historia A, la historia que es abarcada lo que viene siendo el trasfondo de la pelea de Kron contra Gangrel. La historia B, la historia relacionada al trasfondo de la guerra, de la batalla entre Kron y Valhall. Y trasfondo C, todo lo relacionado al vínculo que tiene Robin con Chrome y encima de eso todo lo relacionado a su propio final. Obviamente el final es que Chrome termina siendo asesinado en un universo alterno. Él no. Por eso en parte no me gusta, no me suele decir que por así decirlo sea un mal personaje, que no me pueda encariñar con él. Lo podría haber puesto de los favoritos, sin embargo el problema que, como dije, es que a veces Chrome es un poco, digamos, especialito en su propio mundillo. Y por decir especialito, hay que ser sincero. Pero, y es que Crown tiene una manía de decir, all bombs give me strength. Cuando originalmente esos propios lazos, o sea,
el lazo que tuvo Kron con el propio con Robin fue lo que le terminó, por así decirlo, matando en un universo alterno. Pero en fin, no es que sea mala la combinación de Kron y Robin, pero tengan en cuenta que como personaje y también como alguien que es líder, tienes que asumir que todo tiene consecuencias. Y encima de eso que los líderes no se van a tirar de tonto sin tener un buen plan o estrategia para poder hacer algo. En comparación a Efran, que aunque no pensaba como estratega, al menos no sabía, dejaba que sus acciones dirigieran su paso. Eso, el propio Ai creció como un mercenario, pero directamente él prefería que los resultados hablaran por sí solos. Link crece. Link empezó su camino de su propia manera y el resto de Lars que conocí que están en la parte de arriba han tenido una evolución y cambios notorios hasta cierto punto. Chrome sí tiene sus cambios y evoluciones, pero el trasfondo lo que tiene para desempeñar esos cambios implica los sacrificios que tiene. Por ejemplo, el sacrificio de Emery no es justificado cuando tomamos en cuenta de que después en un ataque de ira empiezas a querer derrotar al enemigo que literalmente fue uno de los responsables de la muerte de tu hermana. Ah, no, directamente. Porque en el caso de Ai también tenía deseos de venganza contra el Caballero Negro por ser el asesino de su padre. Pero incluso sabiendo que era quién era el que había matado a su padre, él tomó obviamente la decisión de no tirarse, enfrentarse al Caballero Negro hasta que no estuviera preparado para derrotarlo en un combate y matarlo. Era el caso de Kron. Con el caso de Gangrel, digamos que Kron se tira directa al combate. Después de estar en un tiempo depresivo, decide que es tiempo de darle caza a Gangrel, derrotarlo, lo consigue derrotar con facilidad en vez de no creciendo de él como persona, y posteriormente de eso empieza obviamente la ruta del invencible con Kron, que consigue derrotar a los enemigos más problemáticos. Pero en fin, con esto ya termina diciendo, obviamente, esta primera parte. Recuerden que este tier list es obviamente hecho por mí y literalmente es de los personajes que me gustan. Y bueno, también daré mi justificación de por qué hay los personajes puestos en puestos diferentes respectivamente, y hay uno que está incluso más abajo. Ojo, pero todo eso lo diré más adelante. Sin más que decir, espero que les haya gustado. Yo he sido Dragon Duel y chao chao. Y futuramente haré la parte número 3. No les garantizo el día.